sandía, manga, huevo, leche. ¿Qué tal me caería ese tema? ¿No? ¿Alguno de estos es veneno o ninguno? Ninguno. Pero tendríamos una intoxicación tremenda. Entonces, por eso que el tóxico no siempre es tóxico. Va a depender de la cantidad o de la combinación. ¿Ya? Y el veneno siempre es veneno. No podemos decir, no, un poquito de raticida. Sigue siendo raticida, no nos matará, pero sigue siendo veneno. ¿Ya? Por eso se dice el tóxico no siempre es tóxico y el veneno siempre es veneno. Bueno, entonces, desde el punto de vista de su aplicación, son diferentes. Hasta por el término que utilizamos. Es un ejemplo que siempre vamos a escuchar, que uno de los modus operandi de algunos delincuentes que quieren entrar a robar una casa y hay perritos. ¿Qué se le hace a los perritos? Se los envenena. Ahora ustedes se darán cuenta, nunca vamos a decir a ese perrito que vamos a intoxicar. No, los vamos a envenenar. Intoxicación es diferente. ¿Ya? Intoxicación es diferente. Ahora, etimológicamente, ¿qué quiere decir? De acuerdo a su origen, ¿ya? El término latino tóxico, ¿qué quiere decir? ¿Saben qué quiere decir? Veneno. Volvemos a lo mismo. Por eso es lo que les decía. Si me dicen son diferentes, son diferentes. Me dicen son iguales, sí, porque etimológicamente, de acuerdo a su origen, tóxico y veneno sería lo mismo. Deriva de la misma nota latina y parte griega. Bueno, es lo primero que hay que aclarar. Segundo, algo que siempre hemos comentado, que tiene que ver con esto también para su definición. Ustedes me imagino que han consumido siempre drogas, ¿o no? ¿O no? Sí, siempre. Siempre hemos consumido drogas. Van grabadas aparte. Sí, siempre hemos consumido drogas. Bueno, ¿a qué nos referimos? En que ya peyorativamente, el término de droga es malo. Ya no tenemos droga es malo. No. Vean ustedes qué quiere decir droga. Es una sustancia que al ser introducida en el organismo produce cambios o modificaciones. Eso es droga. Hasta ahí no está nada malo. Un analgésico es una droga. Un antibiótico es una droga. ¿Ya? Una droga es una droga. Entonces, hay esa situación, ¿ya? Ahora, otra cosa es que digamos es una droga que crea adicción, que crea dependencia. Ese ya es un tipo de droga, pero no es la generalidad, estamos especificando qué tipo de droga o aquellas drogas que actúan a nivel del sistema nervioso central. Esas pueden crear dependencia. Pero en términos general, droga no debería ser mal vista. Es lo mismo que el término de bebedores, ¿no? Lo mismo. Todos somos bebedores, ¿o no? Sí. De lo que sea. Siempre pongo el ejemplo, allá abajo tenemos unos recipientes de donde sale un líquido. ¿Y qué se llama eso? Bebederos. Son bebederos para beber.
Ahora otra cosa que digamos bebedores de bebidas alcohólicas, o en su caso que estemos en la temática directamente, entonces nos referimos a los bebedores de whisky, bebedores que estamos en la temática. Bueno, por lo tanto, acá no vamos a hacer con esas aclaraciones hincapié de que si es droga, es un fármaco, una sustancia. Vamos a hablar de manera general. Bien. En cuanto a sus clasificaciones, les decía, hay un sinfín de clasificaciones. Ahora, si quieren ver, imagino que quieren ver. Si alguien por sus diferentes orígenes. Clasificación por su origen. En la clasificación por su origen vamos a ver de origen animal, vegetal, mineral, sintético. Acá tenemos algunos animales que tienen tóxicos o venenos. Acá tenemos una variedad de batracios, gran variedad de batracios tenemos acá, sapos, ranas, pero la mayoría no son venenosos, ¿ya? Pero sin embargo existe, el que más tenemos acá, el que más se utiliza es el bufo arenario, ¿no? Sin embargo, hay algunas variedades que la misma naturaleza de los otros animalitos se hacen que se den cuenta que es tóxico. ¿Por qué? Porque esa variedad de batracios que secretan una sustancia blanquecina de sus glándulas paratoideas, no es paratoideas, esa secreción blanquecina es venenosa. ¿Cómo los animalitos saben que no pueden acercarse o querer consumirlos porque es veneno? Los seres humanos muchas veces no sabemos, empezando de las manos, tocamos y todo esto, y peor se le va a la boca estas sustancias. Y ustedes saben que gran parte de las ranas y sapos se comen, ¿ya? Peor con ese motivo. Entonces, esta que tiene esas glándulas paratoideas que secretan esa sustancia venenosa. Acá tenemos, ¿qué se llama ese animalito? Escorpión, la crapa. Escorpión, ¿no? En esto, este también es venenoso. Exactamente. Porque tiene así, hermano. Algo que nos daba pauta. El color no es muy nítido. Si fuera un color negro, por ejemplo, o marrón oscuro, normalmente no serían tan venenosos. Estos son venenosos. Y las pinzas que tienen más puntiagudas. Por eso que sería venenoso. Normalmente es tolerado el veneno, pero de cualquiera de estos es doloroso, pero es tolerado cuanto más lejos del sistema nervioso central. Muy pocos casos hemos visto que han fallecido. Hace poco, a principios de año, había una niña en el hospital
hospital, inclusive el hospital de niños, que estaba muy grave en terapia por picadura de un escorpión. ¿Ya? En Valle Grande hubo una persona que murió, pero justamente lo que les comentaba, que había agarrado un sombrero, se colocó, y ese sombrero lo tenía colgado y era un nido de alacranes, se colocó y tuvo varias picaduras a la vez, lo que ocasionó la muerte. Tenemos diferentes variedades de serpientes, ¿sí? Doctor, el alacrán en nuestro país no existe lo venenoso. Pasamos el curso de esos insectos ponzoñosos y casualmente que en el caso de los alacranes que mató a la niña en el hospital de niños y en Valle Grande, pero era porque la complicación del VIH de esa persona de Valle Grande y la complicación ¿Del VIH? VIH. VIH. Sí, lo mismo. No hay B. Ya no hay B. Es VIH. V. Perdón. Bueno, Sí. no, es lo mismo. Como les digo, si hay sensibilidad, hasta me dirán también, las hormigas no son mortales. Sí, pueden ser mortales por el veneno del ácido fólico. Bueno, ahora tenemos también acá estas serpientes que, de alguna manera, la diferencia de sus líneas hacen que el color rojo no esté en contacto directo con el negro. Hay un amarillo de por medio, ¿ya? Ese hecho aún no nos da la pauta de que fueran venenosos o no. Lo mismo la forma más triangular o menos triangular de la cara. Las abejas, ¿ya? Tenemos nosotros una infinidad de abejas. Las más venenosas son las abejas que se llaman africanas. No las tenemos directamente, pero tenemos las africanizadas, ¿ya? En realidad las abejas, el nombre científico es Apis mellifera. Ese es su nombre y tiene algunas particularidades. Es muy difícil que la picadura de una abeja pueda provocar la muerte. Aparte de la cantidad de veneno, tiene que ser la persona muy, muy sensible, que le ocasione un edema de glotis, alguna complicación, sea la causa de la muerte. Pero en otros casos, sí, por la cantidad de veneno o cantidad de picaduras, desde luego que es mortal, ¿ya? Ha habido un triste récord Guinness de una persona que tuvo más de 25 picaduras. Ustedes dirán, pero 25 récord Guinness en el estómago. Esta persona recibió cerca de 1000 picaduras. Era una señora que estaba entrando a su porche, a su garaje con su movilidad, y había una gran colmena, pero por diferentes circunstancias chocó con el horcón donde estaba y soltó parte del horcón y la colmena se soltó en gran parte, no todo. Entonces se exacerbaron las abejas y comenzaron a perseguir, se vinieron. Pero ella estaba muy cerca a la casa, entonces se baja del auto, cierra la puerta y va a la casa, y sus llaves habían estado en el auto. Regresa al auto y el auto estaba pegado. Así que comenzaron a picarle todo. Y ese récord que digo es porque tal fue su desesperación, lo que gritaba por las cientos y cientos de abejas, que cuando gritaba le entraron hacia el estómago. En la autopsia encontraron más de 20 abejas en el estómago. Ahí fue que le explicó y ese fue el récord. Las hormigas, ¿qué tienen? También tienen un veneno, pero también tienen sensibilidad.
O sea, no directamente una hormiga va a provocar la muerte, pero en personas que son muy sensibles, muy alérgicas, puede producirles algunas molestias un poquito serias, y en otros casos, cuantitativamente, si es en mayor cantidad, sí. Tenemos el caso de un joven en el plan 3000, que siempre comento que estaba robando una garrafa de gas. Y pues lo agarraron y lo amarraron a un arbolito hasta que venga la policía. No había intención de matarlo, nada, pero lo amarraron y ese arbolito, ¿qué se llama? Palo diablo. Y con el movimiento que estaba, se exacerbaron las hormigas que estaban allá y comenzaron a picar. Cuando vino la policía, ya había fallecido. Estaría un par de horas, pero la cantidad de picaduras que tenía quedó ocasional. Tiene el ácido fólico, que es el que puede causar sensibilidad, y mayor cantidad pues puede producir también situaciones tóxicas o venenosas bastante graves. De origen animal. Ahora veremos de origen vegetal. Como les decía, en esto es B, queso y nada más, no es. De origen vegetal. ¿Qué son? Hongos. En realidad los hongos tienen diferentes variedades. Hongos que se llaman, dentro de la clasificación, Bacillomycetes, Ascomycetes, Deuteromycetes, Fungi imperfecti, diferentes variedades. La variedad venenosa, ya, es de los bacillos, de aquellos que tienen como parábolas, normalmente llamamos, ¿no? Esa cúpula. Esos son los venenosos. Pero resulta que habiendo tanta variedad, los comestibles también son estos. Por eso es que en algunos casos, las personas no expertas se han confundido y han producido el envenenamiento. ¿Ya? Hay, ¿qué se llama el hongo comestible? Champiñón. Y si queremos ser finos, ¿qué pedimos? Filet mignon, ¿no? O sea, bife con hongos es eso, pero con otro nombre, ¿no? No hay mayor problema, pero como digo, las variedades venenosas son muy parecidas para el que no conoce. También se llaman zeta muscarina, zeta matamosca, son los hongos venenosos. Después, esta plantita que puede ser urticalizante, pero en cantidades bastante importantes, la sensibilidad de las personas puede llegar con un efecto venenoso tóxico, a depender un poquito. En algunos, llamamos acá también muy parecido a esto, llamamos ¿qué? Pica pica, pero su nombre es ortiga. Ortiga. Con solo rozar, muchas veces, ya uno siente un escozor. Y una forma de castigar a algunos delincuentes era flagelándolos con estas ramas. Un dolor, un ardor, pero no era mortal si se quiere, pero ya. Esta otra planta que ustedes ven ahí es muy común en las casas, muy común. Son plantas de hojas lanceoladas grandes que tienen una coloración más clara amarillenta al centro y en la periferia más verde. Esos tallitos que tienen es un tallo muy carnoso con un líquido. Al tocar normalmente no pasa nada, por eso son plantas ornamentales, pero a veces los animalitos al sentir, o puede ser la sed, algo, muerden el tallito y puede ser venenoso. En las personas, cuando quebran el tallito, sale el líquido, se impregnan a las manos, se llevan a la boca, pueden tener problemas. Es también venenoso. Esta otra,
ustedes ya me van a decir si yo va a creer que me falté esa clase. No tiene razón. Lo que pasa es que a veces no tiene un nombre, bueno, debe tener un nombre conocido, el nombre científico lo teníamos, pero ya se nos olvidó. ¿Y esto otro? ¿Qué es? Marihuana. Sí sabía, María. Bueno, ¿qué de particular tiene esto? Después vamos a hablar con un poco de detalle, pero más o menos. Estas hojuelas en un solo tallito, por el brote que tienen las hojas, son de un brotecito no salen dos hojas, porque de un brote si salieran dos hojas, salieran pares, siempre pares. Pero sale, de un brote sale uno, del otro, otro, y salen siempre impares. O sea, las hojuelas de un tallito son siempre impares. Acá vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pueden tener 5, 7, 9 hojuelas. Los corrientes entre 5 y 7. ¿Ya? Son hojas dentadas, etc. En algún momento vamos a conversar con Jimmy sobre eso cuando estamos viendo al canábisis. Voy a conseguirles algo también cuando veamos eso, que va a trastocar un poquito los criterios que normalmente tenemos. Vamos a hablar bien de la marihuana. Eso es un poco difícil, pero ya van a ver, prefiero con anticipación. Hay unos tratamientos bellísimos en la marihuana. Y no debe extrañarles, la cocaína antes era buena. Era buena la cocaína. Se utilizaba para las cirugías oculares, aprovechando el poder vasoconstrictor que tenía. Era buena. Toda la hermana. La talidomida era buena. Después efectos teratogénicos tremendos, con ellas y todo. Bueno, minerales. También entonces hay tóxicos o venenos de origen mineral. Hay un mineral que tiene algunas particularidades. Fíjense ustedes que los proyectiles de bala generalmente son de plomo. El plomo, por su naturaleza, fácilmente se desvanece, ¿ya? Entonces, esa sustancia que se desvanece en el plomo es tóxica. El organismo tiene la capacidad de cubrir, ¿ya? Fagocitar esa partícula de plomo de los proyectiles y los envuelve como una vaina y puede quedarse de por vida. No les llame la atención en algunos casos que alguien diga, sí tengo un proyectil de bala en la cabeza, y no le tocan, porque muchas veces hacer la treplanación para sacar el proyectil se le hace fatal. Si está dentro del cuerpo el proyectil, cerca de una arteria importante, cerca de una ramificación nerviosa importante, que no le afecta, no le produce nada, mejor no le toquen. Si se ha encapsulado, no pasa nada. Pero en algunos casos no se encapsula y comienza a diluirse un poquito las capas superficiales del plomo y eso es tóxico, es bastante tóxico. Al extremo, bueno, acá no se ve bien, pero una de las manifestaciones es que los labios, la lengua, las encías, lo mismo que en el Addison, la alteración, se ennegrecen, ¿ya? Se saca la lengua en lugar de ser lengua saludar por la micosis o por una digestión inadecuada, pero está negra la lengua. Eso, si hay el antecedente, puede ser. Imagínense que es importante, que tiene su propio nombre, la patología. Se llama intoxicación pluripotencial.
el arsénico. Una historia increíble del arsénico. Un español nacido en Palma de Menorca, que se llamaba Mateo José Buenaventura Orfila, que muy joven se fue a Francia y estudió en la Sorbona, estudió medicina. A los 24 años escribió uno de los libros más completos que en ese tiempo se llamaba, estoy hablando de casi 2 siglos atrás, se llamaba Toxicología Moderna. ¿Ya? Y dentro de ese libro, él indicaba una técnica para identificar el arsénico, porque el arsénico es muy difícil identificar. En la época del medioevo, no se debería decir eso, ¿no? Pues relacionado con la política. En la edad medieval, ¿ya?, había expertos intoxicadores o envenenadores y se los buscaban. O sea, como mercenarios de agua se les decía: venga, le voy a pagar, quiero que me envenene a tal persona, todo. Y tenían métodos que no eran detectables. Uno de esos es el arsénico. Hay una historia, entre muchas, tal vez ustedes puedan recordar, de que a un personaje de la nobleza le regalaron un libro que le encantaba leer, y en las hojas le colocaban impregnado de arsénico, y él se soslayaba, era feliz leyendo. Pasaba las hojas y las hojas estaban impregnadas de arsénico. ¿Ya? Entonces era una de las formas. No se sabía de cómo, pero muchas personas morían por el arsénico. Él tenía un método que en la actualidad todavía se utiliza. Imagínense, hace casi 200 años, y todavía se utiliza la técnica para identificar el arsénico. Lógicamente que en la actualidad el que tiene más, ya no es muy, no sé si es más ahora con el dólar que ha cambiado tanto, ¿ya? Pero lo que tienen laboratorios ahora tienen una tecnología pues tremendamente importante, que es fácilmente detectable, no solamente el arsénico, cualquiera de los elementos fácilmente se puede detectar. Antes era por exclusión, le colocaban algo que reaccione con algún determinado elemento. Si no reaccionaba, no era eso, le colocaban otro. Era por detectar, ¿ya? Por exclusión, no es este. Ah, este. Claro. Ahora, ¿esto qué es? Mercurio, ¿ya? El mercurio también es bastante tóxico, ¿ya? Lastimosamente se utiliza mucho el mercurio como mordiente para encontrar el oro aluvial, el oro en los ríos, ¿ya? ¿Han visto ustedes lo que es? Para encontrar, utilizan unas bandejitas, ponen arena, una arena especial, y ya saben, comienzan a batir, hasta encontrar partículas muy pequeñitas de oro. Eso se hace durante mucho tiempo, no es bueno, pero tampoco es como para rasgarse las vestiduras. En todas partes del mundo siempre han hecho eso. El problema que tenemos nosotros acá, que son empresas tremendamente grandes que hacen dragados, ¿ya? Para encontrar oro, pero no hacen pues con la bandejita, utilizan tractores tremendos para sacar la tierra. ¿Y qué hacen? Le echan mercurio para que el mercurio se prenda en las partículas, que allá pueden ser partículas grandes, se prenda el mercurio en las partículas como mordiente y se puede identificar. No es muy fácil, porque hay que tener en cuenta que las pepitas o partículas de oro están pues con barro, con piedra, todo mezclado, ¿no? Así que no es tan fácil decir, acá hay, por ejemplo,
encontré oro. Sí, que es un reloj, no hay reloj, no hay anillo, no se encuentra. Entonces, para ayudar, echan cualquier cantidad de mercurio. Pero el mercurio, ¿qué ocasiona? Muerte de todos los animalitos que están cerca, que viven dentro del agua, afecta a las plantas, aquellos animalitos que no mueren directamente por el mercurio, les afecta a los seres humanos que comen estos animalitos, estos peces. En el TIC, no sé si han visto un trabajo de investigación muy interesante, gran parte de unas comunidades indígenas estaban como tuberculosos, sumamente delgados, enfermos, probablemente gran parte de ellos era por contaminación del mercurio. Bien. Sintéticos. En los sintéticos, fíjense, es una clasificación que le han puesto para identificar más o menos el estado físico. Si nosotros analizamos todo lo que es sintético, viene pues de origen animal, vegetal o mineral, ¿no? La penicilina es sintética, ¿no? ¿De qué viene? De los hongos. O sea, viene nomás de la cocaína, ¿de qué viene? De una planta, pues, de la coca. O sea, todo viene de, pero por su forma en que se presenta, cuando hablamos nosotros para ubicarnos un poco más de sintético, es sintético porque ha sido trabajado, ha sido elaborado, por eso es sintético. ¿Ya? Entonces, acá tenemos algo que llegó a ser el boom, el asbesto. El asbesto es un producto que era la panacea de todo. Se utilizaba para hacer tejas, ¿ya? Porque tenía una particularidad muy interesante. Primeramente era aislante térmico, no permitía el calor. Para las casas de acá era excelente, no es como la calamina, ¿no? Por el calor. Y aparte de eso, no se quema. ¿A qué no saben para qué utilizaron con esas dos situaciones? Los trajes de los bomberos. Imagínense qué belleza. No hace calor y no se quema. Entonces comenzaron a utilizar el asbesto. Pero lógicamente aumenta la temperatura y comienza a disipar el contenido del asbesto, que es tóxico. ¿Ya? Ahora es muy poco lo que se utiliza como asbesto, pero tuvo su gran época para hacer todas estas cosas. ¿Ya? Tenemos acá sintético también la cocaína. ¿Por qué? Porque tiene que ser elaborada. La cocaína ha sido muy trabajada, el clorhidrato de cocaína. La pasta base o sulfato base ha sido parcialmente trabajada, pero la heroína, el clorhidrato de cocaína es un proceso muy largo, tedioso. En cambio hay otras drogas que no son sintéticas, que se ha sacado, se ha secado y se ha fumado, como la marihuana. No se ha hecho, no se ha entrado en el laboratorio, nada. Se seca, se disminuye de tamaño, se eliminan las brácteas, las flores, el tallo tierno, etc. También están dentro de las anfetaminas, en particular las metanfetaminas, que también vamos a comentar. Bueno, por su estado físico, ya es otra clasificación, por su estado físico. ¿Cómo puede ser por su estado físico? Sólidos, líquidos, gaseosos y pulverulentos. Sólidos, líquidos, gaseosos y pulverulentos.
pulverulento, forma de polvo. Bueno, entre los sólidos hay algo que se utiliza que es tóxico, pero en grandes cantidades causal accidental, que ya saben cuál es, puede ocasionar problemas muy serios, pero solamente por el olor no. Sin embargo, pues a los animalitos sí bastante. Ah, bueno, este es el hidróxido de sodio, es otro, sí. Para evitar que entren las polillas. Es parecida a esto. Pero la naftalina, ¿a qué se parece? A los confites. ¿Se acuerdan? Esa confite también es. Entonces puede ocasionar confusión y por una causal accidental ocasionar también esto. Tenemos los rodenticidas, los raticidas, que vienen en hojuelas, en partículas, son sustancias sólidas todavía. El famoso hidróxido de sodio, que es soda cáustica, potasa cáustica, que son tremendamente venenosos. Vamos a ver algunas veces causales también del hidróxido de sodio. Bien. Líquidos. ¿Cuáles pueden ser tóxicos o venenos líquidos? La lavandina. ¿Qué se llama la lavandina? Hipoclorito de sodio. Ya. No está por acá, ahí está. Sí, ya. Tenemos la lavandina, tiene un pH de aproximadamente 11, 11.5, es bastante alcalino. El mayor daño que hace es sobre las mucosas. Tenemos el ácido nítrico, que es el que se utiliza para limpiar los juntes de las baldosas, etc. Tenemos el ácido sulfúrico, que es el ácido que está en las baterías de las movilidades, y también en el producto intermedio de la elaboración de la cocaína. Cuando la cocaína está como pasta base, que es intermedio para el pitillo famoso, ¿ya? También en lugar de decir pasta base se llama sulfato base, porque tiene ácido sulfúrico. El baigón puede estar en la categoría de líquidos o gaseosos. Líquidos porque vienen los frascos de esa naturaleza y que se puede colocar en aspersión, etc., pero pueden presentarse en forma líquida. Gaseosos. Dentro de los gaseosos, ¿qué tenemos? Casi el principal, no el único, el monóxido de carbono. ¿Cómo se escribe el monóxido de carbono? No me van a decir monóxido, sino... Hay uno. Este es monóxido. Este otro es el que ustedes conocen. El dióxido. Dióxido de carbono. Que expiramos. Y el monóxido es de los escapes, de las movilidades, del humo. Y justamente anoche, ¿qué fue? San Juan. ¿Ya? Tenemos una costumbre, no voy a ni justificar ni no, es una costumbre antigua, ¿ya? Que en un día, ¿ya?, o en una noche se contamina evidentemente el ambiente. Por eso es que en la ciudad capital de Santa Cruz, la ley municipal prohíbe las fogatas.
pero pareciera que el límite en el aire también es de la ciudad de Santa Cruz. A 20 kilómetros de acá está permitido las fogatas, porque es otro municipio, es el municipio de Toronto. Está permitido, se camina en las brasas, etcétera, etcétera. No. Un día al año hay las fogatas. Pero fíjense ustedes que hay un pequeño detalle que no lo tomamos en cuenta. Todos los días existe, todos los días. Y está permitido. Y todavía se hace propaganda. ¿Saben a qué me refiero? Pollo a la leña. ¿O no? Se está quemando. El pollo a la leña se está quemando. Y es lo más natural. Está permitido. Y eso en todas las pollerías existe. El pollo a la leña, pollo a la brasa. Claro que para la brasa tiene un sistema especial. Pero los de la leña ahí están. Los segmentitos de tronco se están quemando, tienen humo, etc. ¿Qué otros gases más conocen tóxicos? ¿Ustedes ya han ido a alguna manifestación o no? ¿No han ido todavía? Requisito para ingresar de la Gabriela es por lo menos 2 manifestaciones. Si no, hay un curso de verano para ¿por qué les digo esto? Es para relacionar. ¿Qué es lo que hay pues, en las manifestaciones que nos hacen recorrer? Gas ¿Y qué es? Gas mostaza, gas pimienta, que entra directamente por la glucosa. Estos gases generalmente no entran por la dermis. La dermis es tejido epitelial estratificado, es grueso. Estos gases afectan directamente a la mucosa, tejido epitelial simple. Por eso es que hay que ponerse ácido acético, vinagre, se colocan acá para contrarrestar. Sí, gracias por corregir. Bueno, se coloca vinagre, hay que tener pañoleta, porque por la boca también entra. Aunque parezca absurdo lo que voy a decir, si uno estuviera desnudo, en las mujeres por la vagina, por el ano, porque tienen mucosa. Entonces, por todo lo que es mucosa sería muy tóxico. Alguna vez que tuvimos que ir a socorrer a algunos compañeros de ustedes que estuvieron en la manifestación y los agarraron, van a creer que era una noche ya, no mejoraron. Tuvimos que ir a la FCC y decirles pues de que por indicación médica no pueden seguir algunos ahí, porque seguimos con las vigilancias, horas ya estaban y eso les afecta directamente. La irritabilidad continúa, no hay cuando se mejore. Entonces se los tuvo que sacar. Y en algún caso pues, puede haber lesiones más graves. Todo líquido, gaseoso y pulverulento nos faltaría, ¿no? Bueno, pulverulento tenemos como tóxico veneno el clorhidrato de cocaína. No es solamente la cocaína, porque la cocaína viene como pasta base, pasta. Es el clorhidrato de cocaína que es de forma pulverulenta y que va a entrar por el esnifado. ¿Y acá qué es? Estos son sustancias que ayudan a eliminar termitas, hormigas en los mismos cultivos y vienen casi como saleros que hay que poner alrededor de las plantitas y pues se elimina bastante de los insectos, de algunos animalitos que afectan a la planta, pero si esto también se pone muy cerca de las personas, también puede afectar. Por sus vías de ingreso, otra clasificación. Acá también
Pero muchas veces cuando decimos por sus vías de ingreso, no sabemos si por la vía de ingreso, ¿dónde va? ¿Ya? Preferible para nosotros, pero reitero, hay una vía oral, ¿sí? Que es fácil de comprender en la mayoría de los casos. Pero por la vía oral puede entrar a los pulmones, ¿o no? El cigarrillo, por ejemplo. Uno agarra un cigarrillo, vía oral, pero va a los pulmones. Entonces, tendríamos que especificar, entra por la vía oral y va a los pulmones. Entra por la vía respiratoria y va al sistema digestivo. Nos confundiría un poco, ¿no? O por la vía respiratoria no puede ir al sistema digestivo. ¿Cómo hacemos con la sonda nasogástrica? A la vía. Entonces, por eso es que tenemos esta clasificación. Puede haber otras perfectibles o mejores. Vamos a utilizar, a ver, por la vía respiratoria. Respiratoria es cuando entra a los pulmones. Podría entrar por la boca. A los pulmones también. ¿Ya? Cuando entra hacia los pulmones, hacia la vía respiratoria. Tenemos el monóxido de carbono, parte el dióxido de carbono en exceso, el tabaco, vía digestiva. Para nosotros todo lo que llega al estómago o al intestino. ¿Cuáles podrían ser acá? Causales accidentales o suicidas. Podría ser la lavandina cuando uno se toma, podría ser los raticidas también cuando uno los consume, ya sea accidental o ya sea suicida. Vía mucosa, es lo que les comentaba hace un momento. Hay algunas sustancias que no entran por la piel, porque la piel es gruesa, es estratificada, sino cuando es endotelio, una sola capita, tejido epitelial simple. Tienen, por ejemplo, acá como ejemplo, el clorhidrato de cocaína. ¿Han utilizado, ya hemos comentado sobre el término esnifado o no? Es un término médico. Esnifado quiere decir la inhalación forzada. Tampoco está muy claro, ¿no? Pero si les digo el otro término más, podría decirnos eso. Un jale. Ahora sí, ya empezaron por ahí, ¿no? Sí. No, lo que pasa es que el término esnifado quiere decir la inhalación forzada, para lo que sea. Entonces, una de las vías para el ingreso del clorhidrato de cocaína es el esnifado. No se absorbe por los pulmones, por más de que entre por vía respiratoria, por la nariz. Esto se pega en la mucosa de la nariz y de ahí se absorbe directamente. Por eso es que en muchos casos provoca vasoconstricción y lesiones en la nariz. ¿Qué otra vía más podemos ver? Parenteral, vía dérmica. Vía dérmica.
nuevamente hacemos la diferencia. Vía dérmica es por la absorción de la piel, no de la mucosa, de la piel, ¿ya? Porque vamos a hacer parenteral, que es otro, de la piel. ¿Cuáles tóxicos o venenos ingresan porque llegan a la piel y la piel los absorbe? Tenemos los insecticidas, herbicidas, fungicidas, todo lo que se utiliza para la fumigación, ¿ya? Todos los plaguicidas. Y esta imagen que ustedes ven es la imagen de lo que no se debería hacer, ¿ya? Los que hacen la fumigación por aspersión de los tanques estos, normalmente cuando se está bombeando y no se ha asegurado muy bien la tapa, que ocurre en la mayoría de los casos, porque es que se bombea tanto que sale un poquito, escurre por la tapa y va a caer a la espalda, al cuello. Lo que les voy a decir es teoría, pero nadie ahorita. Cuando hacen eso deberían tener, para empezar, gorra, lentes, barbijo, deberían utilizar manga larga, pantalones largos y botas. Nada. ¿Y qué otra cosa más? O sea, estamos hablando del utópico. Cuando se comienza a fumigar, hay que fumigar con el viento contrario. Sí, ¿ya? Es decir, si el viento está allá, nosotros tenemos que fumigar así. No que el viento nos dé. Porque se fumiga y el viento nos da. O sea, todo vamos a recibir. Pero ¿qué pasa? Si el viento está, que hemos empezado a fumigar con el viento de atrás. Hemos terminado de fumigar. Damos la vuelta. ¿Comenzamos la siguiente fila a fumigar? No. Tendríamos que regresar sin fumigar hasta avanzar un poco más y hacemos la siguiente fila. ¿Quién hace eso? Preferible intoxicarse. Entonces, ¿quién es? Hay avionetas especiales para la fumigación de grandes terrenos. Son avionetas que no tienen peso, que gran parte del material es o gasolina o es el plaguicida, no tienen otra cosa. Y pueden volar muy bajo, ¿ya? De tal manera de que los plaguicidas comienzan a esparcirse, pero a veces no se sabe desde dónde empieza la propiedad y dónde concluye. Entonces se consiguen y se les pagan a unos niños que se llaman, o jóvenes que se llaman banderilleros, porque con 20 pesos, ahora ya debe subir la tarifa, con 20 pesos que les van a pagar, ven que está viniendo la avioneta y los colocan en las líneas donde es el límite de la propiedad. Entonces viene la avioneta y comienzan a mover la banderilla y dice, para que empiece a fumigar, y viene la avioneta, después el otro niño ya está y le dices hasta acá, y así les van avisando. A los primeros que fumigan son a los niños, ¿ya? Les dice por acá, ya lo fumigaron. Entonces, tremendamente tóxico. Algunas veces, creo que no utilizan órgano fosfórico, pero utilizan directoides para fumigar en las casas, y van a ver que en algunos casos, los fumigadores pueden decirles si les pueden invitar un poquito de leche para neutralizar lo que les está entrando por la piel. Pero esto es, recuerden, absorción de la piel. ¿Por qué? Porque hay otro que se llama... Bueno, el otro es vía parenteral. Ya no es por absorción de la piel, sino a través de la piel. Puede ser cortes, puede ser lesiones,
¿Cuáles pueden ser inyectables? Porque no es que la sustancia se absorbe. La aguja tiene que perforar la piel para ser intradérmica, endovenosa, intramuscular, se perfora. Hasta hace poco tiempo atrás todavía se tomaban acá en cuenta las flechas de los indios, ya de los aborígenes, que en la punta cargaban sustancias venenosas que era para matar a los animales. Pero cuando había contiendas entre ellos, también las flechas, no era que muchas veces el daño de la flecha, sino el veneno que tenía el flecha. No sé si han escuchado la cerbatana. Son unos cilindros que utilizan para anestesiar a los animalitos en lugar de dispararles con rifle de aire comprimido. Con cerbatana sopla y la punta de la flecha tiene un somnífero, un relajante. Les llega y los hace dormir, los utilizan, etc. Pero también eso pueden utilizar como lo utilizaban para las personas. Eso es a través de la piel. Y ahora tenemos la transplacentaria, que es otra vía. ¿Ya? Es otra vía porque resulta que la madre no puede transmitir solamente lo bueno, ni siquiera todo lo bueno. Gran parte de las vitaminas no las transmite la madre por el cordón transplacentario. Tenemos la vitamina K, que el niño viene sin factores de la coagulación. La vitamina K, esta vitamina se llama cobaquión, que se le coloca en el músculo del recién nacido y empieza a crear ya su propia defensa para favorecer la coagulación. Hay niños que al cortarles el ombliguito, el cordón umbilical, ponerles la liguita, cuando le sacan la liga sigue goteando la sangre. No se ha coagulado todavía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesitan de esas sustancias. La madre que consume drogas pasa a la criatura a través de la barrera transplacentaria. La madre que consume alcohol también pasa a la criatura. Bueno, esto no es directamente por el cordón, pero la madre que se somete a radiografías también a la criatura, pero no es por el cordón, es otra forma. Bien. Eso es por sus vías de ingreso.